En ese momento acá vamos a hablar un poco de cómo configurar la, la trama Ethernet. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, una vez configurado, estando en la pantalla principal, que ahí podemos ahí a seleccionar la prueba Ethernet 10.000 o 1 GB Ethernet óptico y ir en tráfico en capa 2 y poner el P1 terminate o P2 de acuerdo con lo que necesiten o de acuerdo que esté conectado el cable. Vamos a tener la pantalla principal, donde en la pantalla principal nosotros seleccionamos el setup, donde en el caso del setup nosotros en el caso de la versión 2 de los equipos generalmente están en la izquierda. En la versión 1 vamos a ver dos pestañas. Una pestaña principal que son interfaz, Ethernet, tráfico, capture, filtro y time test. Y pestañas secundarias que son estas que están acá marcadas. Entonces, por ejemplo, en la parte de interfaz nosotros podemos ver la parte de physical layer, que es donde ahí podemos poner la autonegociación encendida o apagada. O entonces en caso de encendida nosotros podemos deshabilitar algunas de las negociaciones. Entonces, por ejemplo, si no quiero que negocie el MTS con un equipo de un ruteador, por ejemplo, a un 100 full duplex, lo puedo, por ejemplo, poner no en todas las otras y dejar solo el full duplex. En el caso de full control, nosotros podemos ahí poner el pause frame. ¿Qué es el pause frame? Es caso tuviéramos un equipo que no está soportando la tasa que estamos entregando, él generalmente genera un comando de pause, que es para exactamente ir un poco más despacio. Entonces ahí en ese caso nosotros podemos obedecer ese comando o no enviar. Y un otro punto muy importante es la parte de la corrección de polaridades, donde ahí podemos poner un cable que llamamos de directo o un cable cruzado, que ahí se va el equipo detectar automáticamente y, y hacer la corrección de polaridad. En Network Visibility, que es lo siguiente, yo puedo tornarse una unidad descubierta y con eso yo puedo descubrir cuáles son las unidades que están remotas. Entonces, una vez que tengo habilitado múltiples equipos con esa JConnect, yo puedo buscar todos los equipos que están por la red y una vez que yo busco todo, hay un listado ahí la pantalla blanca acá, en la ventana, donde ahí se marca los equipos, el nombre del equipo y todas las características de direcciones MAC, IP. Y yo puedo, en el caso, configurar, por ejemplo, alguna dirección MAC o IP que quiero utilizar. Siempre fíjate que hay que tener una dirección IP. Entonces, si estamos hablando de uno o más equipos, tenemos que tener distintas direcciones IP dentro de la misma red o que se pueda ser ruteable. Una parte de GPS CDMA Receiver es cuando yo quiero hacer mediciones One-Way Delay. Y en ese caso, cuando quiero hacer una medición One-Way Delay, me pongo un GPS externo para que podamos sincronizar nuestro equipo al otro equipo para que así se pueda medir que llamamos un retraso de one way, de un solo lado. Una vez configurado la interfaz, nosotros vamos a Ethernet, donde en el caso de Ethernet nosotros podemos ahí añadir, por ejemplo, VLANs, y si añadimos VLAN se va a mostrar un campo acá de VLAN donde yo puedo poner el VLAN ID, la prioridad de esta VLAN. Lo mismo sirve, por ejemplo, para las direcciones MAC, donde yo puedo poner la dirección MAC
unicast, donde yo pongo el destino, donde pongo el origen, el fuente que yo puedo poner como default, o yo puedo crear una dirección MAC de fuente. Además de eso, yo puedo trabajar con paquetes de Ethernet desde 64 hasta 1518. Lo puedo trabajar con paquetes Jumbo, que son paquetes más grandes que 1518. Al, aleatorios, que yo puedo poner un rango de paquetes y ahí él va a escoger de acuerdo con aleatorio. O entonces yo puedo hacer uno definido por el usuario. Entonces poniendo acá el de 64, nosotros tenemos el frame type, que ahí podemos ahí trabajar con el formato DIX o 802.3, donde el DIX es que llamamos de Ethernet 2 o lo más utilizado por la Ethernet. En caso de tráfico, nosotros podemos ahí trabajar con tráfico constante en ráfagas o en rampa. Generalmente generamos tráfico constante, donde en ese caso, en el caso de tráfico constante, nosotros podemos trabajar con la parte de bitrate, de porcentaje o de frame per second. Entonces lo voy a poner en porcentaje acá, en porcentaje o en bitrate. Entonces en bitrate me lo puedo poner en capa 2 o en capa 3. Fíjate que si lo pongo en capa 1, que generalmente lo que medimos, lo estamos al máximo de la capacidad de línea. Pero si vamos a poner en capa 2, tenemos que fijarte que ahí tenemos que poner una capacidad más pequeña, porque ahí estamos desconsiderando los interference gaps. Entonces, cuando generamos tráfico, generalmente o 95-99% de las veces generamos en capa 1. En el caso de captura, yo voy a reducir acá para 100 megas para que no tengamos problema en la parte. En el capture, tenemos que tener en consideración acá que acá es el tamaño de buffer que estoy configurando en el MTS para hacer captura. Lo puedo, por ejemplo, hacer un slicing. ¿Qué es un slicing? Yo voy a cortar hasta 64 bytes, o sea, como si fuera tomar solo el encabezado con un poco más de informaciones. Y cuando yo estuviera con el buffer full, yo puedo ahí o parar la captura o hacer un reemplazo. Entonces son puntos que eso se va a tener desde que tenga licencias de captura. En la parte de filtro yo puedo crear un filtrado para que se haga un trigger de la información. Entonces lo puedo, por ejemplo, crear un trigger donde lo quiero, por ejemplo, recibir solo estos max. Más que eso, no voy a contabilizar. Entonces son filtros, son triggers que yo puedo crear de modo a verificar cuáles son, por ejemplo, un determinado MAC que quiero hacer la contaje. Siempre no olvides de limpiar estos filtros, pues muchas veces se puede tener problemas de bucles o de no tener la información por causa de los filtros. Y en la parte de time serían los tiempos que podemos utilizar. Si tenemos sin tiempo, por 20 minutos, 5 minutos, o entonces por la parte de delay, o sea, una vez que retraso, puedo empezar después de un determinado tiempo. Entonces, esos son los puntos principales de la parte de configuraciones de Ethernet.